¿Qué te gusta de ti físicamente? A veces me han dicho nada. Somos como una bellota que en su interior contiene todo el potencial de convertirse en un majestuoso roble. Después trabajamos y seguimos las reglas de la empresa y siempre nos dicen qué hacer. Cómo la persona interpreta lo que vivió. Pero cuando uno está metido en un problema, no es capaz de ver todas las aristas. El conocerse para poder enfrentar cualquier situación. Elegí callar o elegí hablar. Elegí poner límites o no. Primero elevar la conciencia, darse cuenta y reconocer lo que uno está haciendo. Me doy cuenta que todo lo que tengo alrededor lo creé yo. Ahí la gente se empodera realmente. Uno aplica mi vida, yo quiero ver la vida desde otro lugar. Uno cree que quiere algo, pero en realidad lo hace por otra cosa. Que da vergüenza decir cosas buenas de uno mismo. Que a veces nos identificamos con cosas que no somos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Me gusta? Sí. ¿Qué no me gusta? Esto no me gusta. Marieta Vallespir, ingeniera civil y coach. Después de varios años en el mundo de la ingeniería, inició un camino de autoconocimiento que la llevó a tomar una decisión profunda: cambiar los edificios por las personas. Hoy acompaña procesos de reinvención personal y profesional, ayudando a quienes buscan salir del piloto automático para avanzar hacia una vida con más propósito, confianza y libertad. Desde esa mirada nace Claramente, su programa online para quienes sienten que necesitan volver a escucharse, y en su podcast Benditos Cambios muestra cómo personas tomaron un nuevo rumbo. Un rol que cumplió, que tenía que hacer. Hay un punto en que ya uno como que sigue su vida más allá de las expectativas que están esperando de uno. Uno se da cuenta que le estaba dando mucho foco a un problema, que en realidad ese problema no tenía tanto peso. ¿Cuál es el sentido que quiero darle? ¿Qué orientación quiero darle a mi vida? Cuando hay una convicción interna, lo vas a lograr igual. Estar triste o tener pena no es no ser feliz, es parte del proceso. ¿Qué te da pena? ¿Por qué te dolió? Entender que los miedos son muchas veces mentales. Cuando la motivación es interna es como que tiene mucha más fuerza. El coaching no reemplaza al psicólogo, claro. Como decíamos, no es terapia, sí, el semblante le había cambiado, estaba mucho más tranquilo, me dijo, dejé mis pastillas para dormir. Si lo están haciendo por ellos o lo están haciendo por otros. Tú mismo puedes crear oportunidades. Sí es tan importante y sí tiene valor y sí las decisiones que tenemos sí tienen consecuencias importantes. Eso te hace único. Marieta. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú? Bien, súper bien. Contento de tenerte acá. Gracias por la invitación. Oye, quiero que nos cuentes un poquito, en simple, para la gente que no lo ha visto y no lo entiende, ¿sí? ¿Qué vendría siendo el coaching? ¿Qué es el coaching? El coaching es un acompañamiento donde se busca lograr un objetivo. La persona viene porque quiero hacer un cambio, quiero mejorar el autoestima, o que está viviendo alguna transición, como ese acompañamiento. Y entonces el coach lo que hace es, a través de preguntas, van indagando para que la persona encuentre su propia solución. Cada uno tiene su propia respuesta. Entonces el coach genera un espacio íntimo de confianza donde esto se puede dar. Entonces se dejan afuera los juicios, las críticas, es un acompañamiento más amable, y que es a través de las preguntas que se va profundizando hasta que la persona encuentra su propia solución. Porque cada uno va a tener su propio camino, su propia respuesta, pero esa persona tiene que encontrar, llegar ahí. Sí, entiendo. Bueno, es que hoy día la palabra coach se usa para todo, es para como todo. súper complejo. Sí. De hecho, yo tengo yo también soy coach, entonces tengo una amiga una vez me decía, no, tú tenés que hacerle un coach a él para decirle lo que tiene que hacer. Y digo, es que eso es todo lo que yo no voy a hacer. Exacto, y eso es súper delicado, ¿sí? Y por eso es importante estudiarlo también y tener conciencia de que uno no opina, no asesora, no aconseja, no da soluciones, no da respuesta, que uno está súper acostumbrado a querer respuesta o querer que te digan qué hacer. O sea, culturalmente y socialmente así lo llevamos desde el colegio, o sea, nos dicen que estudiar, después en la universidad tomamos los ramos que nos dicen que hay que tomar, tenemos como así una holgura poca de poder elegir como libertad, pero vamos siempre como guiados por el paso a paso que nos dan. Después trabajamos y seguimos las reglas de la empresa y siempre nos dicen qué hacer, entonces estamos acostumbrados que así sea. Y cuando salimos de ahí y queremos hacer algo distinto, más auténtico, incluso dentro de un mismo trabajo o dentro de la misma universidad, uno podría también tomar la libertad de hacerlo distinto, pero nos quedamos en la comodidad de hacer como nos dijeron que tenía que ser. Sí, es complejo porque, tal como dices, uno muchas veces cuando quiere lograr algo espera como referencia de fuera. Claro. Y el coach te invita un poco a esto, y creo que es súper importante también, cosa que me costó un poco, que es como preguntar sin querer vincularse. Entonces, no sé cómo fue para ti ese viaje de las preguntas, de cómo escuchar mejor, de cómo estar ahí más conectado. Sí, la atención plena y todo, porque
cuando a uno le están hablando, a uno también se le despiertan muchas cosas como el recuerdo de, yo también lo viví, o Claro. yo también, como que dan ganas de contar la historia, pero no es tu momento, es el momento de la otra persona. Entonces, mi historia puede intervenir en la suya. Entonces, dejamos afuera un poco eso y vamos haciendo preguntas como que desde su mirada, porque al final lo que uno está escuchando es cómo la persona interpreta lo que vivió, interpreta su experiencia y cómo percibió lo que vivió. Entonces estamos como poniéndonos desde sus ojos, pero con perspectiva, porque podemos verlo. Cuando uno está metido en un problema, no es capaz de ver todas las aristas. Entonces el coach lo que hace también es ayudar a ver con perspectiva lo que pasó o lo que está pasando. Entonces ve otra mirada de lo que podría hacerse. Como Claro. que amplía las opciones también. Sí, o sea, en el fondo te invita a Y que abrir un poquito más la claro, mirada. y lo que Sí, él vio lo interpretó, pero hay muchas interpretaciones para el mismo hecho. claro. Y Y que eso, esa interpretación está muy teñida de las creencias que tiene, los valores que trae, los juicios también que tiene uno frente a algo. Y entonces está muy teñido también, la interpretación está teñido por lo que uno trae. sí, sí, es un viaje, bueno, a mí me cautivó por eso, es súper bonito. Y creo que, bueno, para que un poco también ya entendemos más o menos lo que es el coach, ¿qué cosas puedo ir a trabajar? Porque sé que hay distintas como tipos de objetivos que uno tiene, dependiendo de dónde esté. Claro, el ejecutivo, quizá el coaching ejecutivo es más como desarrollar alguna competencia específica o Ujú. si tiene para poder cumplir un rol, por ejemplo, el rol de liderazgo o cualquier rol que uno cumpla en un equipo, las competencias necesarias para poder compartir con otros, colaborar, trabajar en equipo o tener mayor confianza en uno mismo, poder permitirse el error para poder aportar con creatividad lo que uno hace. Entonces, ese por el lado ejecutivo, eh, como dirigir órdenes o como recibirlas también. Eso. Después también está el coaching de vida, que es el que yo hago, que es, en realidad, es un acompañamiento a cualquier transición. Ya. Me han pedido, por ejemplo, en mi trabajo se me va a acabar el contrato y quizás no sé si me lo van a renovar o no. Me dicen como, por favor, acompáñame en este proceso. Mm. Entonces trabajamos un montón de cosas ahí. Pero puede ser cualquier cosa y lo que trasciende sí, cualquier objetivo es la confianza en sí mismo, la seguridad, el conocerse para poder enfrentar cualquier situación, Perfecto. O para sea, poder si, tomar decisiones con tranquilidad. si yo tuviera algo que quiero lograr, busco un coach y digo, Yo con oye, coach, sí. esto es lo que quiero. Me quiero cambiar de empresa o estoy cansada, no sé qué me gusta, no sé qué quiero, por Claro, ejemplo, no sé qué quiero. puede Ya, pasar. entonces empezamos a indagar ahí como pasa, pues, Sí, pasa. mucho. Sí. Sí. Oye, y existen también distintas escuelas, por lo que Sí, entiendo. sí, está la escuela norteamericana que es más como tipo Tony Robbins, ¿Ya? que es el coach como que te motiva y Mm, vamos y está muy enfocado en el resultado, en las competencias que desarrollas para lograrlo. Ese es como el típico coach y yo encuentro que es como claro. el que uno tiene como la idea del coach. Después viene la escuela europea, que es una combinación entre este coaching más norteamericano mezclado con la psicología humanista. Ya. Entonces es menos pragmática como la norteamericana, que es como estos son los pasos, sino que cada uno encuentra su propio camino para llegar al resultado. Entonces hay muchos Ya. caminos y son muy personales. Y a mí me gusta esto porque tiene, bueno, hay tres fundamentos sobre los que se apoya, que es primero elevar la conciencia, darse cuenta y reconocer lo que uno está haciendo, porque Ujú. muchas veces hacemos cosas, reaccionamos automáticamente, pero no estamos reconociendo por qué se gatilló esa reacción o por qué estoy haciendo lo que hago. Tomar conciencia, tomar la responsabilidad de la vida, me hago responsable totalmente de lo que hago, de lo que pienso, de lo que Claro. siento, me hago cargo. Entonces, desde ahí me doy cuenta que todo lo que tengo alrededor lo creé yo. Todo lo que tengo alrededor es por decisión propia. O sea, elegí callar o elegí hablar, elegí poner límites o no, elegí quedarme aquí o no. Entonces ahí uno se hace responsable y desde ahí tiene el poder de la libertad de elegir el camino que uno quiere. Y si uno quiere cambiar algo, uno tiene el poder de hacerlo. Claro. Y el tercero es la confianza en uno mismo. Porque Ya. si uno confía en uno, confía en el resto. Y ahí uno se abre a compartir y a hacer sinergia en los equipos y con las otras personas, como crear algo distinto.
Y la metáfora que se usa para esta escuela europea, que es de John Whitmore, que me encanta, que dice, cuando uno nace, más que ser un recipiente vacío que ha de llenarse en la vida, somos como una bellota que en su interior contiene todo el potencial de convertirse en un majestuoso roble. Entonces dentro de uno está todo el potencial, más que conocimientos que uno puede adquirir, porque uno va adquiriendo conocimientos cuando estudia, en la vida o lo que sea, uno dentro tiene todo el potencial para desarrollar lo que quiera hacer, para avanzar, uno tiene más dentro de lo que uno cree. Entonces, a mí me gusta esa línea más europea. Y la tercera es la ontológica o chilena, una corriente más chilena que se basa en el lenguaje. Yeah. Somos seres lingüísticos, entonces nos creamos a través del lenguaje. Y creamos nuestra realidad a través del lenguaje, ya uno mismo. Así que sí, esas son las tres corrientes distintas de coaching. Sí, ahora me gusta esta idea, y creo que es súper clave, de entender que uno es responsable, primero esta conciencia. Sí. Creo que hoy día está un poco más de moda por otras vías quizás, pero es como darte cuenta un poco de como dijiste, las decisiones que tú tomaste te han llevado a donde estás, ¿cierto? Sí. O sea, entendiendo que hay una base, ¿cierto? Uno nace en un país específico, en una familia, en un estrato social. Sí. Ahora, desde ahí hay muchas cosas que son de uno, y creo que me gusta eso del coaching, como no te va a decir lo que hacer, sino que te va a decir tú eres el responsable y qué vas a hacer tú con esto. Claro. ¿Cómo has visto este acompañamiento con la gente? Es que empieza a ser una forma orgánica, porque uno parte de su historia, y a mí me gusta primero reconocer las habilidades que traes, porque uno trae una historia, no viene así como de la nada, sino que ha vivido muchas experiencias. Entonces, de esa experiencia es importante rescatar las habilidades, aprendizaje, todo lo que uno trae, talentos que ya ha desarrollado, que valga la pena la historia. Porque muchas veces uno se acuerda del momento difícil, hoy lo pasé pésimo en ese momento, y ahí es como que no lo quiero ver más, pero no se da cuenta que justo para salir de ese momento difícil tuvo que tomar una decisión, tuvo que hacer algo, y ese clic o puso límite, o tuvo que comunicar algo, o algo que incomodó, pero fue necesario para salir de eso. Y esa habilidad hay que ponerle nombre, porque eso es lo que uno va a ir rescatando y decir, esto traigo, lo aprendí, lo traigo. O sea, ahí la gente se empodera realmente, como traigo una historia, traigo todas estas habilidades que tienen nombre, y que entonces no vengo sin nada, tengo una base potente. Sí. Y por otro lado, traemos muchos patrones que repetimos de comportamiento y de pensamiento que hemos aprendido o porque escuchamos o por experiencia. Entonces, quizás yo escuché de mi cuidador que la vida era muy difícil, porque a esa persona realmente la vida fue muy difícil, vivió mucha dificultad. Entonces, yo aprendí que la vida es difícil. Quizás para mí no fue tan difícil, pero eso es lo que escuché, entonces voy a hacer que la vida sea difícil, porque eso es lo que yo aprendí, eso es lo que yo creo, esa es mi verdad. Hasta que uno se da cuenta, y cuando eso es lo importante, reconocer las creencias, que en realidad no era mío. Lo escuché y qué obsoleto. En realidad eso no aplica a mi vida. Yo quiero ver la vida desde otro lugar. Y ahí, cuando haces este cambio de creencia, se convierte en una creencia potenciadora que te lleva a desarrollar lo que tú quieres hacer. Entonces tú quieres ver la vida desde otro lugar porque te hace más sentido. Y ahí empieza como la coherencia de lo que uno dice, siente, hace. Al final eso es lo que uno busca. Que más que el actuar desde el condicionamiento que uno tiene, que uno trae, obviamente por la cultura, lo que decís tú, la cultura, la familia, el lugar donde uno nació, más que moverse desde ese condicionamiento, entender que existen estos aspectos, pero que hay un potencial interno o hay una coherencia interna que es única. Entonces, empezar a alinearse a eso. Claro, sí. Bueno, queda claro un poco, y me imagino que es lo que es el coaching, y que no es terapia en el fondo, no es como que vamos a resolver por qué te pasó, sino que ya, estamos acá, ¿para dónde vamos? Exacto. Entonces, me gustaría avanzar a otra parte que es, o sea, ya, tengo claro que voy a ir a una sesión de coaching contigo porque tengo algo que quiero lograr. Quiero ir ahí, porque creo que es el puntapié inicial, y también es muy bonito que muchas veces termina cambiando ese objetivo cuando uno llega. Es verdad. Entonces, si nos podéis contar un poquito de eso, del objetivo, cómo se va construyendo. Eso, es muy importante eso, porque el objetivo que en el coaching es como el objetivo SMART,
que es una sigla. Entonces tiene que ser específico, medible, alcanzable, que sea realista, relevante, que sea algo que te importe en tu vida, que es algo que realmente quieres cambiar y que te va a aportar y va a ser algo bueno para ti, y temporal. No es eterno, sino que tenemos que tener un tiempo en que yo quiero alcanzar esto y entonces lo veo, por eso es alcanzable, porque tiene que ser realista, como algo que, porque uno puede soñar, quiero tener 20 aviones, pero realmente, o sea, no, primero no te va a aportar ya, pero tiene que ser entonces un objetivo SMART. Y desde ahí uno cree que quiere algo, pero en realidad lo hace por otra cosa. Entonces, uno en las primeras sesiones, puede ser 1 o 2 sesiones, depende, va indagando también, va evaluando cuál es el objetivo y se toma en común con el coach, como cuál es el objetivo realmente que quiere. Claro. Uno quizás quiere... no sé, yo te puedo poner un ejemplo. O sea, mucha gente, que yo también practiqué, o sea, hice coach y mucha gente quiere como lograr una posición en un trabajo. O sea, quiero ser jefe y quiero, no sé, por ejemplo, quiero hacer un MBA para ser gerente. Y a veces uno pregunta, bueno, ¿y tú conoces gente que tenga MBA y no sea gerente, o gerentes que no tengan MBA? Claro, ¿cuál es la creencia que viene? ¿Por qué necesita? Claro. O porque no se siente realmente capaz, claro. O él entonces, mismo no se ha reconocido. Como en ese objetivo, ¿cómo sería el desgranarlo? Claro, el por qué, primero cómo se siente. Ya. Quizás se siente, no confía en sí mismo, quizás ya tiene las habilidades suficientes para poder tomar ese rol de gerente. O bueno, puede ser una exigencia externa, pero supongamos que no es una exigencia de cargo, sino que es algo que siente que necesita para poder, para que lo elijan. Entonces ahí vamos también en la confianza personal o el reconocimiento, que eres un reconocimiento externo, que la gente sepa que tú hiciste un MBA o realmente lo quieres hacer por ti. Y ahí uno va viendo como las razones y hacia dónde quiere llegar, por qué quiere llegar hacia allá. Claro. Bueno, ahí empieza como a abrirse un poquito estas capas. Y ya lo mencionaste un poco, pero quería profundizar un poco más en las creencias, porque a veces, bueno, de mi perspectiva fue clave también entenderlo, porque uno lo toma como a la ligera. No, yo creo, que es una palabra que muchos, no, yo creo que no, que sí. Y finalmente son súper fuertes para tomar decisiones y hacerse cargo muchas veces, porque yo en el fondo quizás no lo creo realmente. Sí, es que muchas veces uno se sostiene en base a dogmas que ha aprendido o verdades que se ven como muy fijas, pero no son fijas. Y eso es lo que, cuando uno se da cuenta de eso, es cuando uno empieza como a cuestionar. Y cuando uno cuestiona, encuentra entonces si te hace sentido o no te hace sentido. Y ahí se empiezan a cambiar paradigmas. Ahí empieza a cambiar los paradigmas. Por ejemplo, no sé, cuando yo he escuchado mucho como las mujeres son discriminadas en los trabajos, o, bueno, que sí pasa realmente, pero es una generalidad, porque a mí no me pasó, por ejemplo. Yo trabajaba con puros hombres, y nunca me sentí menos, me trataron súper bien, igual que todos, o sea, era una más. Entonces ahí eso para mí cambió un paradigma. No es que todas las mujeres son discriminadas en los trabajos, sino que uno puede vivir una experiencia distinta también. Entonces muchas veces uno generaliza, pero dentro de esa generalización uno puede hacer la excepción, crear la excepción. Sí. Y como dijiste, aprendido, que es como... por decirlo de una forma, lo más triste. O sea, ni siquiera es como que yo llegué a esa conclusión. Muchas veces me las traspasaron en mi casa o socialmente. O una experiencia vivida. Por ejemplo, si uno estaba presentando y quedó en blanco y nunca más presentó de ahí en adelante, entonces tú puedes decir, soy pésima para presentar, no, yo no sirvo para eso, ya te descartaste. Cuando en realidad fue solo una experiencia que se puede revertir, que quizás antes de eso lo hiciste muchas veces y te funcionó, pero te marcó un hecho que tú creaste la idea de que soy mala para esto. Y ahí te empiezas a identificar con eso. Y cuando uno se identifica, es difícil salir. Por eso en el proceso de cambio es importante entender que a veces nos identificamos con cosas que no somos. Por ejemplo, una persona que quiere dejar de fumar, soy fumador. Pero no, cuando uno dice, no, me gusta fumar, es distinto. Entonces puedo no serlo también. Me empiezo a diferenciar con esa identificación que yo tenía. ¿Y ese cambio cómo se hace? O sea, ese fumador o la persona que no se cree capaz, seamos más para que sigamos en el día. No me creo capaz de, porque quedé en blanco o lo que acabas de decir. ¿Cómo voy con el coaching trabajando esta creencia? Primero las creencias como que se les rompe la base, se les mueve la base. Entonces dice, ¿cuándo sí te resultó? Como la excepción de la regla. ¿Cuándo sí te resultó? ¿Cuándo sí te sentiste bien?
en qué momento pasó y cómo te sentiste en ese momento que no te resultó, qué hiciste después. Y también desde la acción, después entonces uno va viendo la acción. ¿Qué pasa si tú, en vez de presentar frente a mucha gente, empiezas a presentar en tu familia? Entonces haces una presentación en tu familia, incomodarte en una zona cómoda. Entonces, y ahí vas rompiendo como, y se va a empezar a sentir capaz. Entonces vas a dar cuenta, igual puedo presentar. Entonces ya no soy pésima para presentar, sino que igual puedo cuando es un lugar controlado. Y ahí después un poquito más, ya un poquito con los amigos. Ya voy a hacer una presentación con amigos y me sentí bien, me resultó, fluyó. Superé entonces eso de quedarme en blanco. Y así vamos como demostrándonos a nosotros mismos que somos capaces y que esa verdad que yo creía, en realidad fue un momento que lo aprendí, pero que no era una verdad absoluta. Sí, y en esa misma línea, algo que también es súper importante es como esa identidad, que quizás todo es más o menos lo mismo, esta visión, creencia, pero yo me identifico, o sea, y a veces pasa muchas veces que hay gente que se cree un rol, como yo soy, no sé, analista de algo, y eso es como mi identidad completa, y de ahí me cuesta mucho salir. Y lograr cosas muchas veces te va a invitar a salir. Entonces, no sé, eso también, ¿cómo se va esa identidad, cómo se va rompiendo? Es que hay que entender que uno es un ser que se expresa a través de distintos roles y distintos... Entonces, a veces soy mamá, ingeniera, amiga, hija, lo que sea. O sea, como que uno cumple muchos roles. Y es uno expresando como su cualidad a través de los roles. Entonces, quizás yo tengo una forma más amorosa y voy a ser más amorosa en el trabajo, aunque haga algo súper brigio, pero voy a hacerlo a mi manera, como con mi cualidad. Entonces ahí no depende del rol que yo esté cumpliendo, sino que hay algo que yo estoy aportando que trasciende el nombre que yo le ponga. Y el darse cuenta que es solamente un rol que uno cumple, que a veces es necesario cumplirlo. O sea, en un trabajo quizá uno tiene que ser muy riguroso, muy disciplinado, lo que sea. Está perfecto, pero es un rol que estoy cumpliendo. Yo voy más allá de ese rol. Me tengo que adaptar, obviamente, pero no soy eso. No soy solamente la ingeniera, sino que soy yo expresándome a través de la ingeniería y haciendo algo. Entonces voy a aportar desde distintos lugares. Y ahí uno ve que en realidad es una forma lo que uno está viendo, pero el fondo es otro, el fondo es uno. Perfecto. Oye, y si alguien no tiene claro más o menos, tiene un objetivo, ¿qué pregunta uno le podría recomendar que se hiciera para ir descubriendo un poco qué hay detrás? Ya, bueno, yo muchas veces, partimos, las personas me van contando su historia y voy viendo entonces con sus ojos cómo interpreta el mundo, porque cada uno tú cuando cuentas tu historia estás contando en realidad cómo tú interpretaste lo que viste, lo que viviste, como tu punto de vista. Entonces cuando ya, vemos lo que la persona trae, después yo le pregunto, ¿qué te gusta de ti? Porque o qué te gusta hacer, ya mucha gente no sabe tanto qué le gusta, no, me gusta más o menos esto, ya, y esta experiencia que viviste, ¿qué te gustó? ¿Cómo te sentiste? Como que uno empieza a preguntarse qué te hace sentir expandido y no te comprime. Entonces, quizás un trabajo me gusta, pero me siento comprimida. ¿Qué te hace sentir así como libre? ¿Qué te gusta de ti mismo? Eso muchas veces no hay respuesta. Como que yo les digo, ¿qué te gusta de ti físicamente? A veces me han dicho nada. O sea, sí, es súper fuerte cuando me dicen, pero tienes unos ojos preciosos. Como yo, o sea, yo lo veo, pero no sirve nada que yo le diga a la persona hasta que la persona se dé cuenta. Entonces ahí el trabajo es que la persona se dé cuenta y no sirve nada que yo se lo diga. Y a través de las preguntas, después qué te gusta de ti, de tu personalidad, qué te gusta de ti, porque no solamente es ver lo malo, sino que también potenciemos lo bueno, si tú traes cosas buenas. Entonces, ¿qué te gusta de ti? Les cuesta mucho decir. Entonces como que dudan y como que da vergüenza decir cosas buenas de uno mismo. Entonces, también preguntarse eso, ya, ¿para qué soy buena? ¿Qué me gusta? Ya. Y ahí uno empieza como a hacer es un recorrido en realidad, porque uno empieza con preguntas, pero después va yendo, depende de lo que responde la persona. Pero sí, y cuestionar por qué hago lo que hago. ¿Me gusta? Sí. ¿Qué no me gusta? Esto no me gusta. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Qué me gustaría cambiar de eso? ¿O por qué? ¿Cómo me siento haciendo eso? Sí. Y hay un tema cultural detrás, porque muchas veces está la presión de la familia, de la gente, de las expectativas, y romper eso también es difícil. Sí, el entorno también influye. Muchas veces son ideas de uno mismo que cree que alguien espera algo de uno. Muchas veces, realmente los papás, porque uno cree que esperan algo de uno.
Pero cuando uno lo hace distinto, los papás lo reciben súper bien también. O sea, todo depende porque yo siempre digo, lo mío no es como anarquía, voy a dejar mi trabajo y voy a hacer algo muy distinto y disruptivo, sino que es un proceso súper que parte interno. Entonces, por eso el proceso es interno, después te das cuenta de muchas cosas como, "Ah, esto es lo que me gusta en realidad", empiezo a probar, doy pasos despacito, porque de repente ahí me doy cuenta. Cada vez que uno da un paso, aparecen los miedos, aparece la resistencia, aparece no mejor, no mejor, no mejor, no, pero en realidad, ¿cuál era Sí. tu idea que te llevaba para allá? Y cuando uno ya lo va resolviendo internamente, todo lo externo es como que se adecúa y se ordena en torno a eso, porque va como saliendo una parte más auténtica de uno. Entonces, lo que uno creyó que se esperaba de uno, terminó siendo uno como una carga propia, pero que en Claro. realidad el resto dijo, "Ah, bien, po". Yo ahora que imagínate, cambié de ingeniería a psicología y de coaching, yo pensaba que para mi papá iba a ser difícil porque éramos lo mismo, éramos ingenieros los Ah, dos, mira. ¿cachai? Como que éramos lo mismo y de repente, ya, yo hice todo este camino largo, de un recorrido largo, y ahora estoy estudiando psicología y me dijo, te felicito. O sea, yo algo que pensé que iba a ser como, ¡ay, qué raro! Nada, o sea, estaba súper orgulloso. Entonces, muchas veces son cargas de uno mismo mentales de que dice, pucha, no me va a aceptar. Pero en realidad me quiere como soy. Entonces, más allá del rol que cumplí o que tenía que hacer, hay un punto en que ya uno como que sigue su vida más allá de las expectativas que están esperando de uno. Sí, es un tema que cada uno tiene su tiempo y su momento de ir dándose cuenta y cuestionar cosas. Sí, y Eh, no es de un día para otro, son como capas que uno va como atravesando. sí, sí, Entonces, sí, y bueno, como ya lo dijimos, cultural, muchas veces cultural. Es como muchas el veces cultural. emprendimiento, el fracaso. Nosotros tenemos mucho Cuesta. miedo. O sea, Sí, yo sí, soy nos uno de cuesta ellos. mucho Sí, equivocarnos. Ajá. a mí me Tenemos, pasa, sí, ¿cierto? Hay sí, mucha sobreexigencia, o sea, autoexigencia. Uno quiere hacerlo perfecto, quiere hacerlo bien, como, y en realidad solamente avanzando. Yo me di cuenta que haciendo el podcast, como probando, me di cuenta que iba aprendiendo cada vez más, me iba sintiendo un poco más segura, pero tenía que fallar al principio, tenía que hacerlo más o menos, tenía que hacer, no cumplir mis propias expectativas, porque lo hice más o menos, estaba más nerviosa, pero después me di cuenta que haciéndolo, uno llega a otro lugar, po. claro. Entonces no hay otro camino que equivocarse, y eso Sí, cuesta darse cuenta y cuesta hacerlo también. sí, y bueno, como decías, creo que era la escuela inglesa, que era que, no, la chilena como del lenguaje, Sí, esto es típico como ver para creer, muchas veces como que si eso fuera cierto, no existirían los claro, inventos, pues, o sea, sí, si no claro, existe, no lo creo. Y finalmente, exactamente, no sí, sé de quién lo escuché, que era como creer para ver. sí. Ese es como el cambio de paradigma que hay que tener. Querer para ver, claro, y ahí uno elige los nuevos paradigmas. Sí, Sí. sí, y es bueno, eh, creo que es un súper buen viaje el coaching porque te va a abrir desde algo que generalmente es súper pragmático a llegar a algo súper quizás más casi espiritual muchas veces porque en el fondo Es empieza un a... encuentro con uno mismo. Exacto. Sí. Y, Sí, es un tema... y un uno tema se da cuenta importante. que le está dando mucho foco a un problema, que en realidad ese problema no tenía tanto peso o tanta importancia, y nos está desgastando y no nos dejaba energía para poder ver el sentido. Entonces, por ejemplo, el otro es que el coaching va como en la pirámide de Maslow, de las Mm, necesidades de Maslow. Uno va como después de suplir ciertas necesidades, uno llega a la autorrealización, que es claro, como la búsqueda del sentido, del propósito. Entonces, ese lugar tiene como baja urgencia, no es urgente, pero tiene alta creatividad. Entonces, para llegar a esa creatividad de encontrar el propósito o lo que uno quiere lograr, necesita tener como asegurar los otros pasos, las otras claro, necesidades, la fisiológica, sí, seguridad, sentirte perteneciente a un lugar, a un hogar, a un grupo, el reconocimiento, sentir confianza en uno mismo para poder llegar a pensar en, ya, ¿y qué es lo que yo aporto? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el sentido que quiero darle? ¿Qué orientación quiero darle a mi vida por más cosas que haga? claro, Porque al final todo puede tener un sentido. Si puedes que tú hagas un informe y que se vea súper fome y que tú lo haces automático, como no, ya. Pero a ese mismo trabajo que puede verse súper fome y aburrido, tú le puedes dar un sentido, que es parte de un engranaje, que la forma en que tú lo vas a hacer va a ser distinta a otra persona. Entonces ahí quizás tú, el antes y el después del informe, el cómo te relacionaste con esta persona, estás aportando a la colaboración
y lo estás haciendo distinto a otro. Entonces ahí tú le vas a dar un sentido a lo que estás haciendo. No importa el trabajo que sea. Por eso Sí. decía, no importa, no se trata de cambiar de trabajo, sino que dar un sentido a lo que estás haciendo. Como que estoy aportando yo en el lugar donde estoy. Sí. Y finalmente termina siendo una interpretación de una realidad que está ahí instalada y depende de la virada que le ponga, va a ser el significado Sí, que tenga. exactamente. El foco, ¿a qué le voy a poner foco? ¿A este problema que me cansa y me agota? ¿O en realidad, pucha, se soluciona súper fácil y mejor le pongo foco a que quiero? Claro. Mm, Ya, entonces ya tenemos más o menos lo que es, yo tengo un objetivo, empiezo a entender que a lo mejor más que hablando más en empresa como una jefatura o un cargo, que era un reconocimiento, claro. ese reconocimiento lo puedo encontrar quizás de mi familia, con Sí, otro o lado, de ya uno bueno, mismo, sí. pero supongamos ya, no, yo quiero ese cargo, quiero llegar allá, ¿cuál es el proceso que sigue? Cuando ya definí qué es lo que realmente quiero y por qué, Ya, ¿qué competencias traigo? ¿ya? ¿Y qué requiere ese rol? Ese Ujú. cargo, ¿qué competencias necesita? Quizás necesite desarrollar algunas otras. Y ahí tengo que ver lo que necesite y desarrollarlo, buscar quizás alguna capacitación. Depende de lo que necesite ese cargo, si específicamente en empresas, digo. Ujú. Claro, y también, Quizá para llegar allá necesito aprender algo más o desarrollar quizá no soy tan empática y entonces ese cargo igual necesita empatía para poder abarcar todos los tipos de personas, no tengo idea. claro. Entonces quizás necesito desarrollar un poco más esa habilidad, o sea, Y un poco lo que dijiste al comienzo, como qué recursos tengo, sí. qué cosas traigo Y que y que traigo son más de lo que propios. creo Claro. muchas veces. Sí, yo recuerdo que cuando yo estudié el tema del coaching, nuestro Isaías Charón era el profesor, le mando un saludo. Él nos decía que en la parte de los recursos mucha gente trata de buscar cosas demasiado específicas y él decía, mira, por ejemplo, leer. Sí, sí, total. Como, Por eso, tu y uno aporte, decía, pues, ¿verdad? sí, pues soy capaz y si no, no todos tienen esa habilidad. Y es Mm, como además que va a ser como un pool de ideas que va a ser distinto, una combinación de cosas que va a ser distinto para cada uno. Quizás a ti te gusta leer y además te gusta la tecnología, entonces combinas esas dos cosas o como que uno va integrando distintas cosas que uno ha vivido, que ha aprendido en sí. uno. Entonces eso te hace único. Y también es súper bueno darse cuenta de esos recursos porque ya los tengo. O sea, no es independiente que Sí, yo tengo que desarrollar cosas para lograrlo, tengo cosas para empezar a hacer. exactamente. Y el potencial está. O sea, tenéis que verlo, mirarlo. Y mirarse para adentro es muy difícil. Sí. Y A eso es lo que mí te ayuda. personalmente también me gusta eso, de cómo uno tiene que obligarse de un proceso de coaching a mirar tu entorno y decir, bueno, he hecho esto algo, o sea, hice Mm, algo parecido antes, sí. ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Sí, no Mm, me di cuenta y lo hice nomás. claro, Y cuando uno empieza a ver, y ahí empiezan a hacer esos recursos como para empiezan a poder hacer alcanzar. así, sí. Y estaban, po. Y Sí, estaban. Si uno tiene más. Y uno desconfía de uno. sí, bueno, Entonces, para ese es eso el está el camino. coach. Claro, ese es el proceso. En que tú puedes. Y también es como, ¿qué tan terrible puede ser Ujú. si no te resulta la primera? Cuando hay una convicción interna, cuando hay como, yo quiero lograr esto, así como muy profundo, lo vas a lograr igual. Entonces vas a aceptar equivocarte, vas a aceptar incomodarte, vas a estar dispuesto a atravesar todo eso para llegar. Entonces el objetivo tiene que ser súper genuino de la persona, porque eso va a hacer que el compromiso se mantenga en el camino. Sí. Oye, ¿y la parte emocional, qué rol juega ahí en todo Súper esto? importante, sí. Súper importante porque las dejamos muy de lado muchas veces y puede ser que sea lo que nos está bloqueando. Ujú. Y también nos da señales. Si hay ansiedad, también te está dando señales. ¿Qué te estás preocupando? ¿Te estás preocupando del futuro o de equivocarte? ¿O de qué te está generando esa ansiedad? Em, Estar triste o tener pena no es no ser feliz, es parte del proceso. ¿Qué te da pena? ¿Por qué te dolió? También dentro de un proceso de cambio existe un duelo de dejar atrás algo, un hábito que tengo súper adquirido y lo quiero cambiar. La misma persona que fuma, eh, hay que hacer un duelo, dejar de ser esa persona fumadora que siempre fui sociable y me vi así como con esa caricatura, digo. Dejar de identificarse con eso también va a generar emociones. También hay un duelo, dejar atrás, soltar cosas que yo tenía muy aferradas y que las tenía muy propias, mías, identificadas. Entonces, soltar eso también tiene una parte emocional.
y que uno también da señales de cuando tú te sientes comprimido o expandido, algo que me hace bien. Ahí uno se da cuenta que hay gente que te hace súper bien y hay gente que te hace sentirte bajo Clave. y como que en realidad quiero tanto de esto, quizás no quiero tanto de esto. Entonces me da señales de por aquí no va, por aquí sí va. Me incomoda, pero me siento bien y ya, voy para allá. Entonces me atrevo a ir. Entonces la parte emocional da muchas señales. ¿Cómo te sentiste cuando hiciste la presentación y te resultó? Entonces, ya, eso te confirma de que estás por el buen camino. Claro. Y va a ser personal también, o sea, en el fondo, Súper personal, sí. cero estándar. Y sí, es estándar y entender que los miedos son muchas veces mentales. Entonces, ya que te da miedo esto. Y cuando uno lo mira el miedo, dice como, en realidad no era tanto. Era más humo. Y cuando uno lo habla y lo expresa, ya, en realidad no es tan terrible este miedo. Ya, ¿y qué pasa si lo hago? Ya, no es tan, ya. Sí, hay una Como frase que va que dice emanando. como, mi vida estuvo llena de dificultades o amenazas, muchas de ellas nunca pasaron. En Sí, el nunca fondo, pasaron exactamente eso. vivir ahí. Entonces, claro, no, sí, uno va y lo hace con miedo, aunque tenga miedo. El miedo es una señal De que estamos tocando el borde de que del de límite la conocido. comodidad, Claro. exactamente, de lo conocido y va a lo desconocido y eso solamente le da terror. Por eso hay que hacerlo como una forma amable, como que demostrarle que sí se puede. Yo con el agua fría lo hacía. ¿Tú te has metido al agua fría, fría, fría? No, No. así, no Ya, tanto. pero es como meterse al agua fría que uno dice como, ay, la mente dice, ay, no, eso es peligroso, o sea, como que les manda la señal al cuerpo que es peligroso, como que te aprietas, como, ay, no, no lo voy a pasar mal, me va a doler. Y la mente trata de alejarse del dolor y buscar el Ujú. placer. Entonces, cuando tú le dices a la mente que esto te va a hacer bien, uno se relaja, respira, no sé qué, y empiezas como a decir, entonces tú le dices a la mente, no es esto no es Claro. peligroso, esto hace bien, y empiezas a hacerlo y después te sientes bien y sabes que lo vas a hacer y que antes de meterte al agua fría decir, ay, no, 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 pero sabes qué te va a hacer y lo vas a hacer. Y después le vas a decir, entonces la mente la vas enseñando, le vas enseñando que esto desconocido no era peligroso, Claro. haciéndolo repetidamente, ¿cachai? Como Ese es parte del proceso. Y ahí parte del proceso. llegamos a un punto más avanzado. O sea, tenemos el Sí. objetivo, ya sabemos lo que es, tengo que hacer ciertas cosas. ¿Qué, ¿Cómo lo puedo ir logrando? ¿Cómo se estructura en el coach los pasos que voy a ir dando? Es, bueno, se hace un plan. Ya. Ya, elegimos un objetivo, vemos lo que traemos, vemos las creencias y todo lo que los patrones que nos van frenando para Ujú. desbloquear, para ir reconociendo, para tener como ese músculo de reconocer las creencias. Quiero ir para allá, pero no me atrevo, ya. ¿Qué es lo que me está frenando? ¿Qué idea me está frenando? Y atravesarlo. Entonces después ya estamos en el presente y elegimos conscientemente no vivir desde los miedos del pasado, las angustias del pasado, eso ya fue, y tampoco como la ansiedad de un futuro muy lejano, porque si no eso como que nos preocupa y no nos deja avanzar, sino que elegir el presente y desde aquí digo ya, aquí estoy, qué tomo y qué no me gusta y qué quiero cambiar, cómo lo cambio. Y ahí empiezo a ver como un plan, que uno va como una orientación, quiero llegar allá, pero hoy día, ¿qué me molesta? Mm. Entonces Claro. vas viendo lo que hay hoy día. Entonces empieza a ver como un mapa. O sea, en el fondo es un mapa que yo mismo, en mi caso, si fuera un coachee, soy quien digo cuándo, cómo, Sí, qué cosas voy cómo lo vas a cumpliendo. hacer, sí. Perfecto. Oye, Porque ya estás abierto a hacerlo, ya dijiste, aquí estoy, traigo esto, me siento capaz, vamos para allá. o sea, ahí es un poco el corazón del coaching que es tuyo. O sea, es tu objetivo. Tú llegaste a esa conclusión. Tú Sí, dijiste que eran los recursos. Tú pusiste los plazos, los tiempos. por eso las personas siguen, porque cuando la motivación es solo externa, como vamos, vamos, tú puedes, se acaba el vamos, vamos, tú puedes, la persona se queda donde mismo, porque es externa. Cuando la motivación es interna es como que tiene mucha más fuerza. Perfecto. Oye, ¿y tenía algunos ejemplos de cambio o algo que podamos contar como para saber si alguien se siente identificado y puede ir viendo que hay posibilidades de cambio? Sí, bueno, es que hay mucho, a ver, déjame pensar. No, Eh, pero quizás algunos no ya, tan comprometidos. ya no te completo. O sea, no sé. Por ejemplo, llegó un hombre que se había separado después de 17 años, Ujú. había hecho un año de terapia psicológica,
a mí cuando llegan y me doy cuenta que necesitan psicólogo, yo los mando al psicólogo. Ujú. Digo, el coaching no reemplaza al psicólogo, Claro. como decíamos, no es Sí, terapia, no es no la terapia. reemplaza, no reemplaza la terapia. Uno tiene que estar preparado para hacerlo y para hacer el cambio. Entonces, esta persona ya había hecho el proceso de psicólogo 1 año y el psicólogo le dijo, busca un coach. Y ahí llegó a mí por las vueltas de la vida y llegó, claro, con muchas preocupaciones, con la cara muy tensa, contándome cosas del pasado. Y ay, muchos problemas, o sea, y no paraba de hablar. Ya, quería, llegó con el objetivo de aumentar la autoestima. Ah, perfecto. Así. Y lo que me he dado cuenta es que el coaching es muy rápido. A la tercera sesión, y es que ya, de 0 a 5, ¿cómo llegaste de autoestima? -1, me decía. Pues, ya, ¿cómo vamos? 3,5. Ya, vamos bien. Vamos mejorando en tercera sesión. A la cuarta sesión me dijo, ya, el semblante le había cambiado, estaba mucho más tranquilo. Me dijo, dejé mis pastillas para dormir. Yo no sabía que tomaba pastillas para dormir. Mejoró mi relación con los hijos, porque la ex lo hacía sentir de que no era capaz, de que era mal papá, no sé qué. Y ahora, cuando se quedaban con él los hijos, él lo disfrutaba. Decía, ahora siento, mi relación con mis hijos mejoró mucho, me siento capaz. Perfecto. Y después de la quinta sesión estaba súper tranquilo, me dijo, ya sé qué decisiones quiero tomar, como que estaba seguro de sí mismo, ya no era la primera persona que era como que dependía de los comentarios de antes. Entonces fue cambiando como hasta el semblante, su postura, impresionante como después estaba tranquilo, ya sé qué quiero, ya sé qué decisiones tengo que tomar. Mira, transformador. Y es súper transversal lo que pasa porque ya quizás es su autoestima, pero al final esto también llevó a que mejorara la relación que descansara de los problemas del pasado, que mejorara la relación con el resto, en realidad con todos, porque al final el desarrollo personal implica una mejora las interrelaciones. Relaciones. O sea, somos humanos y nos relacionamos en todos Entonces, lados, todo ¿no? lo que como uno es lo que expresa, es lo que transmite al resto. Y en términos de tiempo, ¿cuántas sesiones generalmente se hacen? ¿Cuánto tiempo duran? Yo hago 5 sesiones. Ya. Ya. Sí. Si es que necesita más, se hace más. Ya. Pero yo he visto muy buenos resultados en 5 sesiones. Partimos entonces como contando la historia, después vamos presente, ya, ¿qué quieres? Paso a paso. ¿Cómo lo vas a lograr? O sea, Y ¿y así. eso es semanal? ¿Una Es hora? semanal. 1 hora semanal, sí. Perfecto. Y sí, porque cuando uno da pasos concretos es cuando aparecen los miedos, la inseguridad, la resistencia, y ahí es cuando uno tiene que estar como coach, como acompañando, como reconociendo ya qué idea, qué creencia se te vino a la cabeza que te está frenando para dar este pasito, ya. Lo desbloqueamos, sigamos. Y después viene otro. Y después te acostumbras y después dices, ya, si sé que dando este paso me va a costar y que me van a parecer mío, pero voy a saber qué hacer al respecto, qué hacer con esto. Perfecto. Y la gente que nos está mirando y que no ha pasado por este proceso, ¿qué consejo desde el coach le podrías dar para ir alcanzando algún objetivo o conectándose más con ellos? Porque a veces uno se atrapa, se queda como, no puedo y está ahí Si lo alguna... están haciendo por ellos o lo están haciendo por otros. Porque cuando uno lo hace por uno mismo, es como lo que te decía, la motivación es interna, entonces, y es genuina, entonces no se calla. Es como cuando uno dice, hay una voz que dice como anda por ahí, pero uno lo puede callar un rato hasta que igual sale. Entonces ya vas a tomar ese camino y eso ya es lo que te hace llegar al objetivo. Mira, no lo había Porque si visto. estás haciendo algo que no te convence, lo vas a hacer, pero lo vas a hacer a media o lo vas a hacer, pero no te hace sentir bien. Entonces, o un consenso, a veces hay que hacer cosas que a uno no le gustan, obviamente, entonces Sí, no dale todo. un sentido a eso, dale un sentido para que sea coherente contigo. ¿Cachai? Como que no te gusta ese trabajo, lo que yo te decía del informe, ya me da lata hacer este informe, que fome mi pega, pero dale un sentido que date cuenta de lo que tú estás aportando, sea lo que sea que estés haciendo, tú puedes darle esa vuelta. ¿Cachai? Y ahí eso va a ser más motivador. Sí, hay que encontrarle la vuelta a lo que Sí. uno hace, porque no siempre va a ser algo. Sobre todo No trabajo. siempre nos van a gustar, pues Sí, sí. pues, trabajo Pero tiene dale hartas cuenta, cosas. bueno, me gusta, pero por ejemplo, esa persona que hace el informe, pero me gusta, es sociable que sea la persona y le encarga hacer el informe, pero lo tiene que hacer igual, porque hay que hacerlo, es pega, es pega. Entonces, pero es súper social, entonces va a aprovechar los tiempos del cafecito para soltar todo, pasarlo bien, ya, no sé. O generar un proyecto, o no sé, porque como que puedes ampliar las opciones. Tú mismo puedes crear oportunidades.
Pero tienes que habilitar mirándolo desde ese lugar, sí. Qué bueno, bien. Sí, po. Oye, Marieta, ¿y dónde te pueden encontrar? ¿Cómo estás trabajando hoy día? Bueno, mi Instagram es Marieta, bueno, mi página web, marietavallespir.com, Marieta con doble T, Vallespir, pucha, que Bueno, mi ahí, nombre ahí es lo vamos a poner, complicado, sí. pero en la página web. Marietavallespir.coach es el Instagram, el podcast Benditos Cambios, y ahí está. Benditos Cambios me encanta porque depende, o sea, cambios vamos a tener siempre y siempre nos llevan a un lugar mejor, aunque no nos guste, aunque le hagamos la pelea a los cambios nos llevan a un lugar mejor. Y cuéntanos un poquito del podcast. ¿Qué se trata ahí? El podcast es, contamos historias, bueno, el invitado cuenta su historia y sus puntos de inflexión en la vida, porque todos vamos por aquí y de repente tomamos una decisión que nos llevó por otro camino nada que ver. Entonces, son rutas que uno va tomando por decisiones que cambian el sentido. Entonces, eso es muy entretenido porque demuestra y permitimos visibilizar que los cambios son posibles y que una decisión sí importa y que puede cambiar la ruta para un lugar mejor, que nos va haciendo mejor. Por más miedo que pasamos, todos han pasado miedo, tenemos que atravesar la resistencia, el vernos desde otro lugar, pero se puede. Entonces, me gusta porque todos tenemos un punto de inflexión, varios puntos de inflexión donde la vida nos vimos como enfrentados a una encrucijada, esto o esto o esto o esto. Entonces, ¿qué hago? Ya, tomé esa decisión y esa decisión me llevó por un camino. Entonces, cada uno, el camino es propio. Entonces, es muy entretenido eso en el podcast. Entonces, cada uno cuenta su historia de cambios. Sí, y qué bonito igual, uniéndolo un poco a lo del coach, que estamos acostumbrados a tener referentes demasiado rimbombantes o cambios de vida muy grandes y que finalmente sí, son un ejemplo. Ahora nosotros también tenemos nuestra vida donde podemos hacer pequeños giros y pequeños cambios que también tienen un significado. Entonces, Total. si cambiamos un poquito la mirada y nos preocupamos más de nosotros, que creo que el coach se hace cargo un poco de eso, podemos lograr más cosas y tener una vida más plena. Tu vida es valiosa. Es que si uno ve mucho afuera y dice, pucha, sí, yo no valgo nada, lo mío no es tan importante. Sí es tan importante y sí tiene valor y sí las decisiones que tenemos sí tienen consecuencias importantes. Entonces, hacerse cargo, volvemos a la responsabilidad, hacerse cargo de lo que hacemos y lo que no hacemos. Sí, el poder está en nosotros. Bueno, Marieta, Sí. muchas gracias. Esperamos haber dejado claro más o menos qué es el coach. Así que gracias por estar acá, por tu tiempo. Gracias, por Hugo. Muchas gracias. Que te vaya muy bien este podcast. Gracias. Muy interesante porque muestras distintas formas que uno puede como ir mejorando la vida. No hay un solo camino. No hay un solo camino, así que Qué bueno. buenísimo. Muchas gracias, Hugo. Que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego.